capítulo, se encuentra en el capítulo Primera de Reyes, capítulo 21. Como les decía, es un poquito larga la lectura, es un capítulo completo, pero nos va a dar claridad en cuanto a la enseñanza que esta tarde el Señor nos propone. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que testiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y se lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña Nabot, a la cual he descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste esa ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rajó sus vestidos y puso cilicios sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí?
Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Los invito a orar, amados hermanos. Padre bueno, ser amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella nos enseña, nos cuida, nos redarguye, nos da entendimiento, nos llena de gozo, de paz, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, a pesar de ser una palabra fuerte, dura, Señor, tú, Señor, vas mostrando tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, bueno, por ella. Gracias, Señor, porque permites que esta tarde su pueblo pueda escucharla y podamos reflexionar en torno a ella. Gracias, Padre amado. En bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde, mis amados hermanos, hemos dado lectura a este capítulo, que es un capítulo bastante fuerte dentro de la vida de Acab, dentro de la vida del pueblo de Israel, y nos va mostrando también la perversidad de un rey y de su mujer. ¿Quién era Acab? Acab nos dice la palabra en el libro de Primera Reyes, en el capítulo 16, el versículo 29 y siguientes. Escribe a Acab diciendo que comenzó a reinar después del rey Omri. Dice la palabra en 16:29 que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, escuchen bien, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y la razón la da el versículo 31 y siguientes. Dice así: porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la cima de Abiram, su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de vida de Zebub, hijo menor, puso sus puertas conforme a las palabras que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Este pasaje que hemos leído nos habla del carácter de este rey. Era un rey que dice la palabra, lo escribe, que había hecho lo malo, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y si ustedes recuerdan, en la misma lectura que hemos tenido esta tarde, nos dice en el versículo 25 y 26, normalmente la Biblia no usa los paréntesis, pero aquí, así como este signo de gramatical, describe cómo era aún más malo Acab, si pudiéramos calificarlo como dice la palabra, ¿no es cierto? A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que Jehová, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Lo que describe aquí la palabra es una lucha espiritual. Jezreel, en el versículo 21, capítulo 21, versículo 1, era una localidad, y si nosotros tenemos en mente el libro de Jueces, en el capítulo 6, el versículo 33 y siguientes, veremos que en esa localidad, en esa zona, Gedeón recibió la señal de Dios en el sentido que él iba a triunfar por sobre las huestes enemigas de Dios. En Jueces 36-33 nos dice lo siguiente la palabra. Dice que en el valle de Jezreel se habían reunido los madianitas y amalecitas, y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces vino el espíritu de Jehová sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abisaritas se reunieron con él. Y es en ese lugar donde dice en el versículo 36, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era,
y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció pues que se levantó a la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. O sea, en ese lugar, Gedeón entiende que que abusó de sus palabras, porque le dice más adelante, dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. El vellón, la piel, fue puesta y Dios demostró 2 veces a Gedeón, le confirmó que él iba a triunfar sobre los amalecitas, sobre los pueblos enemigos del pueblo de Israel. Por eso estas palabras nos llaman la atención donde se está desarrollando estos eventos. En el capítulo 21 de Reyes, que el rey de Acab, tenía una viña, ve que hay una viña al lado de su palacio. Él es el rey de Samaria, es el hombre más importante administrativamente en ese momento. Y él piensa que la viña del lado le puede pertenecer y se acerca a hablar con Nabot, que era el dueño de su vecino, llamemos. Dame tu viña sobre tu huerto, tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa. Él habla de su casa, él es un hombre rico, poderoso, y se acerca a Nabot y le dice que que le pase esa viña, dámela. Pero para eso le dice, yo sembraré un huerto de legumbres. Él dejará la viña a un lado y sembrará legumbres. Por ejemplo, acelgas, podemos pensar, lechugas son legumbres, ¿no es cierto? Estoy poniendo un nombre, pensando en voz alta, algunas de las legumbres que nosotros normalmente comemos. Y yo te daré, dice, por ella otra viña mejor que esta. Yo te voy a dar algo mejor que esto. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. El rey, pese a tener toda la autoridad, no podía pasar por expropiarle la propiedad a Nabot. Pero la respuesta de Nabot es fuerte para Acab. Y le dice, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. O sea, en el fondo uno podría pensar aquí no hubo un negocio. El rey quería comprar una viña o permutarla, ¿no es cierto? Y por otro lado, Acab le dice que no se la va a entregar, porque guárdame Jehová de que que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y esta respuesta no solamente es una falta de un negocio, sino que también, si nosotros vamos a la palabra, a Levítico, al libro de Levítico, en el capítulo 25, versículo 23, leeremos lo siguiente que nos dice la palabra. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. ¿Qué significa esto? En el versículo Levítico 25-23, Dios entregó y repartió las tierras, y a cada familia del pueblo de Israel le correspondió una heredad. Por lo tanto, el concepto no es un concepto meramente jurídico desde el punto de vista de una compra o de una permuta o un trueque de la viña por otra viña. Tampoco es la falta del precio. Tampoco es una negativa por parte del posible vendedor, que es Nabot, sino que aquí hay una respuesta espiritual. Hay una respuesta espiritual de parte de Nabot al rey Acab. Y que acá volvemos a insistir en un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, era idólatra. Él empezó a usar su poder y su autoridad desconociendo el poder y la autoridad de Dios. Y no deja de llamar la atención esta mención a Jezreel, donde hubo una lucha también, ya años antes, siglos antes, entre Gedeón, que Dios había confirmado su victoria sobre los enemigos de Israel. Esta es una confirmación, nuevamente, de la forma como Dios iba a triunfar sobre Acab y sobre su esposa Jezabel. Hermanos amados, antes unos capítulos antes, podemos leer cómo Elías ha derrotado a Acab.
Vemos cómo Elías ha derrotado a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes que en el Monte Carmelo, donde hubo una guerra espiritual, donde Dios triunfó y consumó al novillo, consumó al toro y permitió que fueran muertos esos hombres. Y había un gran triunfo de Dios, pero el pecado no había sido desarraigado. Todavía Acab seguía siendo rey, todavía Jezabel mantenía su cargo de reina. El nombre de Jezabel significa princesa, princesa de Baal. Ella era, dice la palabra, como hemos visto delante, que ella era la hija de un hombre que se llamaba Ed Baal, rey de los Sidonios. Y ella era una mujer de gran influencia, pero una influencia negativa. Y aquí vamos viendo cómo el espíritu de Acab cada vez se va confirmando, cómo Dios va confirmando a través de su palabra el mal espíritu de Acab. Perdón, bien digo de Acab. Dice el versículo 4 que cuando vino Acab a su casa, fue triste y enojado. Algunas traducciones dicen cuando volvió al palacio, lo hizo triste y enojado. Por la palabra de Nabot de Jezreel le había respondido, no te daré la heredad de mis padres. Y dice que se acostó en su cama, en el versículo 4, y volvió su rostro y no comió, enojado. ¿Cuántas veces nosotros, es una actitud normal nosotros, cuando estamos enojados y nos acostamos, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos vuelta y acá nosotros hablamos estar amurrados, ¿no es cierto? Estar enojados significa no tener ganas de comer ni de hablar y simplemente estar con su enojo, dar vuelta la cara y hacia la pared y no comer. Aparece en ese momento, el versículo 5 de este capítulo 21, su mujer Jezabel. ¿Por qué estás tan decaído y tu espíritu y no comes? Ella, sabiendo que está enojado, le dice decaído, como dando a entender triste. Pero la verdad las cosas es que él no estaba triste, sino que él estaba enojado además. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no había cumplido su objetivo de comprar o de adquirir esa viña. Y él le responde, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Ahí vuelve el espíritu maligno de Jezabel, ese espíritu de Baal que la guiaba, que la dominaba y que ella era su princesa. Y su mujer Jezabel, la mujer de Acab, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Le recuerda a su cargo. Ella lo sabía, obviamente, pero lo hace en forma irónica. Y le dice, levántate y come y alégrate. Cuando la traducción dice, levántate y come pan, disfruta la comida y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Miren, la mujer le dice que se ponga contento, que se levante y que esté contento y que coma. Ya no esté más triste y no esté más enojado. Cuando uno está enojado se opone a la alegría. Cuando uno está triste no está alegre, obviamente. Pero Acab estaba triste y enojado. Y la mujer le dice, levántate, come pan y alégrate. Yo te daré la viña en Nabot de Jezreel. El versículo 8 en adelante comienza a relatar la perversidad como obró Jezreel, levantando mal testimonio, actuando en contra de Acab, instigando a matarlo, como hemos escuchado delante. Y dice el versículo 8, una segunda parte del relato, ¿qué es lo que hizo ella? ¿Cuál es la maquinación que ella elucubró en su mente? Dice que ella escribió cartas en nombre de Acab. Ella como reina escribió cartas y las selló con su anillo, con lacre. Antiguamente las cartas, hoy en día usamos medios de comunicación, el WhatsApp, utilizamos el computador a través de los emails, o las cartas. Antiguamente uno les pasaba la lengua, ¿se acuerdan? Les pasaba la lengua para que se sellara el sobre. Pero hay un tipo de cartas que eran selladas, que tenían el anillo, un sello, que era de lacre.
y ella la selló con su anillo, es decir, mostrando la autoridad de quien la escribía. Normalmente las cartas, yo he visto diplomas sobre todo, aquí en Chile ya se ha perdido esa costumbre de usar lacre, pero en muchos países, por ejemplo, yo lo he visto, en Venezuela había unos títulos que estaban sellados con lacre, como dando una señal de mayor autoridad, más que la misma tinta que no se deforma. Pero entonces ella, con este sello, da la autoridad de la reina, que la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. ¿Qué ocurre en la ciudad? Que en esta ciudad habían presumiblemente, dicen, situaciones de sequía, situaciones que el pueblo veía que las cosas no andaban bien. Y era necesario, normalmente las personas piensan y dicen, bueno, ¿por qué las cosas no andan bien? ¿Por qué tenemos problemas? Seguramente alguien ha pecado, decían ellos. Entonces dice la palabra, nos relata que estas cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. El ayuno era una señal de arrepentimiento y de humildad frente a Dios. Y ponen a Nabot delante del pueblo, es decir, expónganlo, sobreexpónganlo, hagan manifiesto que toda la culpa sea de Nabot, y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Esa es la instrucción de la reina. Cuando yo leo estas líneas, cuando nosotros leemos estas líneas, mis amados hermanos, vemos que se aplica la ley levítica, que dos hombres podían declarar testimonio en contra de aquel que había blasfemado en contra de Dios y en contra del rey. Es decir, le habían levantado falsos testimonios. Y yo pienso y digo, me recuerda el juicio de nuestro Señor Jesucristo, que fue promovido teniendo testigos falsos. El Sanedrín levantó testigos falsos, dice la palabra, nos recuerda. Y dice que estos hombres cumplieron lo ordenado. Los ancianos, es decir, aquellos que cuidaban de la ciudad y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Es decir, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, que promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Lo sentaron como en la cabecera, lo sentaron en un lugar para que fuera expuesto delante de todos. Y es ahí donde dice la palabra que aquellos dos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo. Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y causó tanto revuelo, tanta indignación el que Nabot haya blasfemado a Dios y al rey, este falso testimonio, que lo oyeron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. El relato en Segunda Reyes, vamos a ir un poquito adelante, Segunda Reyes 9:26, dice que Nabot no solamente fue apedreado él, sino que también sus hijos. Dice la palabra que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Y la paga de esta heredad, dijo Jehová, tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Este relato nos da a entender que no solamente Nabot murió, sino también sus hijos. Y esto lo podemos explicar por lo que vendrá más adelante en la lectura que estamos haciendo de Primera Reyes 21. Dice que Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y ellos enviaron a decir a Jezabel, a la reina, Nabot ha muerto, ha sido apedreado y ha muerto. Versículo 15 nos dice, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Esta es una regla, una ley que dice que cuando el dueño de la heredad
no tuviera herederos, el rey tomará posesión de ella. Y esto es entendible. Alguien tiene que hacerse dueño. Y el rey pasaba a ocupar el lugar de los herederos. Y como no habían, el rey iba a ser dueño de esa viña. Y así lo hizo. Tomó posesión de la viña. Entonces vino palabra, el versículo 17, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y acá, en este pasaje, en este punto, vamos a detenernos un poquito, es Dios el que manda a Elías, al profeta Elías nuevamente, a enfrentar al rey de Israel, a reprenderle el asesinato, a reprenderle el despojo, la ambición, la codicia llevada al máximo. ¿Cuánta gente hoy en día no deja uno pensar que hace cosas por el dinero, por el poder, que asesina o manda a matar? Aquí, en el versículo 19, Dios revela el pecado de Acab al profeta Elías, y será él el que le dirá, no mataste. Aunque la idea de matar nació en Jezabel, pero el responsable de ella es el rey. Ella no tomó ninguna piedra, ni tampoco Acab tomaron piedras para matar a Nabot, mas ellos son responsables porque ella fue la instigadora de este asesinato. Y no cabe la menor duda que él está de acuerdo con el plan que se está realizando. Pero a Dios no hay nada oculto. Frente a Dios no hay nada oculto. Y Dios, a través de Elías, enfrenta a Acab. Y con estas palabras le dice, no mataste y también has despojado. El versículo 20 nos habla del encuentro que hubo acá con Acab y Elías. ¿Me has hallado enemigo mío? Como diciendo, tú estás en contra mía. Y Elías, pareciera que acá pone una posición de una defensiva pasiva. Tú eres mi enemigo, ¿por qué te levantas como mi enemigo? ¿Por qué me acusas de estas cosas? Elías le dice, te he encontrado, te salí a tu encuentro, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. No soy yo el enemigo, sino que tú eres el enemigo de Jehová. A veces tenemos el hombre y tenemos la idea de decir que Dios es mi enemigo, siendo que soy yo el que me he levantado como enemigo del Señor. A veces las personas tienen la tendencia natural de pensar que Dios es el que me castiga y no ver cómo soy yo frente a Dios. Nos cuesta entender las razones del Señor, pero poco nos cuesta comprender las razones de nuestro pecado. Jehová reveló el pecado de Acab, reveló el pecado de la muerte, reveló el pecado del despojo que hicieron de la vida y del predio de Nabot y de sus hijos. Y aquí yo traigo mal sobre ti, dice el Señor, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Y aquí otra consecuencia. Otra consecuencia, el rey, el pecado del rey, el pecado de la reina, el pecado de estos hombres, de estos ancianos, de estos seguidores de esta reina, y los principales que moraban en su ciudad, ellos, todos ellos habían pecado.
porque el pecado de Acab, la inducción que hizo Jezabel, habían hecho pecar a todo Israel. Y esto nos recuerda que el pecado no es algo aislado, mis amados hermanos. El pecado se traspasa, el pecado se amplía. Y a veces incluso en las cosas más pequeñas, cuando pecamos, debemos de tener clara conciencia que va expandiéndose. Y a veces, muchas veces, obligamos a otros a pecar. El Señor aquí nos muestra cuál es la realidad del pecado, de la envidia. ¿Cuál es el pecado grande de Acab, de la idolatría, de olvidar a Dios? Nos habla aquí de la lucha espiritual de Jehová Dios con Acab, y como Elías, que era el profeta, enfrentó a Acab. Hermanos amados, el Señor nos habla esta tarde de condiciones muy fuertes que vivió el rey Acab por su pecado. Dice que la sangre será lamida por los perros, lamerán tu sangre, tu misma sangre, la misma donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. El capítulo un poco más adelante, en Primera de Reyes, en el capítulo 22, en versículos 37 y 38, nos dice que murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultado al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras que se lavaban allí, conforme a lo que la palabra que Jehová había hablado. Y murió en batalla. Pero la sangre fue lavada en el estanque de Samaria. Y dice que los perros lamieron esa sangre. No hay cosa más denigrante que los perros lamieran su sangre. La sangre está la vida. Y también las rameras que se lavaban allí. Es una peor de las muertes que pudieran existir. Y Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Y posteriormente incluso los hijos, nos relata la palabra, que cuando Acab fue sorprendido en su pecado, en el versículo 27, cuando Acab oyó estas palabras, arrojó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tishbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. La palabra nos dice que los hijos de Acab también murieron. Y también la reina Jezabel también murió en segundo. Eso aparece en Segunda Reyes. Pero lo veremos en otra oportunidad. ¿Qué ocurre, mis amados hermanos? ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Aquí habla de humillado. Y no deja de pensar uno en este relato con la historia de David. No deja de uno pensar la historia de David cuando mandó a matar a un hombre. Cuando David, en su locura, ¿no es cierto? Él mandó a matar a un hombre y fue sorprendido. ¿Se recuerdan el relato? Cuando en 2 Samuel, cuando David ha mandado a matar, cuando el profeta Natán lo sorprende en su pecado, cuando David había mandado a matar a Urías, el Eteo, por espada, no deja uno pensar qué parecidas son las historias. Pero hay un pequeño sesgo, hay una pequeña diferencia que las hace distintas. Si nosotros vamos en Primera de Reyes, perdón, que nos va diciendo, versículo 29, perdón, 27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, regó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y Dios reconoce la humillación
de Acab. Pero si nosotros comparamos la historia con David, cuando Natán amonesta a David, en el capítulo 12, segundo Samuel, vemos que David, una vez que es revelado su secreto, una vez que sale al sol y a pleno sol el pecado de David, dice David que en el capítulo 12, versículo 13, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Hay una diferencia grande entre la humillación, porque a David reconoció su pecado y se arrepintió. Aquí, cuando Acab fue sorprendido, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado, pero no dice la palabra que él haya reconocido su pecado. Esa es la diferencia entre Acab y David. Esa es la diferencia entre aquel que se humilla porque es sorprendido en su pecado. ¿Cuántas veces el hombre, al ser sorprendido en su pecado, se humilla, mas su corazón no se arrepiente? En David vemos como el Señor, amonestándolo, también por una muerte, también por una codicia, por desear la mujer de otro. En el caso de David, la palabra nos dice que él se arrepintió. Él se arrepintió porque había pecado y reconoció su pecado. Acá, por su parte, fue sorprendido. Y lo que a él le molestó, lo que más le preocupó, no fueron las consecuencias de su pecado, de sus consecuencias espirituales, de lo que él había provocado, sino lo que aquí a Acab le preocupa son las consecuencias de ser expuesto por Dios. Pero Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y nos habla de que también él, tal como David recibió castigo en su hijo que murió con Jezabel, el mismo hijo que también, los hijos que se rebelaron y los pecados que hubieron en el reino de David, el Señor lo perdonó y el Señor lo tuvo en alta estima. Mas acá solamente dice que él se ha humillado y no traeré mal en sus días, porque él se humilló. Mas Dios obró en misericordia, porque el castigo de Acab era la muerte inmediata, la humillación inmediata. Mas él, como se humilló, Dios también fue misericordioso con él. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, tenemos de aprender a distinguir entre lo que es humillarse y lo que es arrepentirse. Humillarse significa tener vergüenza por lo que uno ha hecho. Arrepentirse significa reconocer que hemos ofendido a Dios. A mí me sorprenden las palabras cuando David es confrontado por Natán. Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Mas ahora pidió perdón. Echo de menos las palabras en Acab, por eso hago esta comparación. Y no porque yo le esté exigiendo a Dios, ¿por qué no colocas más cosas? ¿Por qué no dices más relatos? Sino porque simplemente el Señor me muestra que en David hubo arrepentimiento de su pecado, reconocer que él ofendió a Dios. En Acab, al ser confrontado, al escuchar la condena que había sobre él, al escuchar la condena que hubo sobre sus hijos, la condena que hubo con su esposa, lo que iba a suceder con su sangre, que iba a ser lamida por los perros, ser lavado el carro en el estanque Samaria. Mis amados hermanos, hay una gran diferencia. El Señor demanda de nosotros arrepentimiento. El Señor demanda de nosotros un corazón contrito y humillado. No solamente la externalidad, sino un firme propósito, primero que nada, de reconocer que hemos pecado. Reconocer y tener un firme propósito de no volver a pecar. No lo externo por lo que los otros digan, no lo externo por lo que los otros vean, no lo externo por las cosas que vayan a ocurrirme en mi vida futura o la de mi esposa o de mis hijos, sino, Señor, decir, he pecado y me humillo y te pido perdón.
y me esfuerzo en no volver a pecar. Y busco los medios para no volver a pecar y huir de la tentación. Aquí, en la palabra que hemos leído esta tarde, vemos a un rey enojado, molesto, porque no pudo satisfacer su deseo de tener una viña nueva, que la encontró más linda que la viña que él tenía. Él pudo haber tenido muchas otras propiedades, era el rey de Israel, pero le interesaba la viña de Nabot. A veces tenemos fijación en las cosas. A veces tenemos una situación como que quedamos prendidos en querer algo y desearlo y en codiciarlo y anhelarlo tan grandemente que perdemos el norte y caemos en la tentación. Y al caer en la tentación también Satanás habla en nuestra mente y nos dejamos llevar por aquellas cosas, tal como ocurrió con Acab y Jezabel. Hermanos amados, ¿acaso no fue Judas tentado por 30 monedas? ¿Acaso no fue Judas tentado por unas pequeñas piezas de oro, de piezas de plata para poder vender al Señor, a nuestro Dios? Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, pensemos en lo que el Señor esta tarde mostrándonos, lo que el Señor nos está enseñando. Cuando el Señor fue presentado frente al concilio y fue injuriado, calumniado, porque según ellos había blasfemado, y la condena que hubo en contra del Señor fue que había blasfemado en contra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, y por eso, mis amadas hermanas, debemos nosotros siempre tener en vista. Muchas veces también tenemos dificultades en nuestra vida, pero la justicia viene del Señor. A veces, muchas veces enfrentamos situaciones de mucho dolor, de mucha injusticia en nuestra vida. ¿Quién no ha sido acusado? ¿Quién no ha sido llevado ante testigos de que uno ha cometido algo? De que ha cometido alguna falta, que ha cometido alguna ilegalidad. Miremos al Señor, quien sufrió. Miremos al Señor, quien no abrió la boca. Miremos al Señor, y cuando fue arrestado, guardó silencio. Miremos al Señor, y cuando Él estaba siendo ofendido, cuando Él estaba siendo puesto en frente al Sanedrín, injuriado, calumniado, Él guardó silencio. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, el pasaje que esta tarde hemos leído es un pasaje que podríamos desarrollar durante muchas horas, porque nos habla de esa guerra espiritual que usted y yo tenemos normalmente. Es esa guerra espiritual en la cual muchas veces nosotros nos enfrentamos, que nos ha acostado enojado y se ha dado vuelta y no ha comido y está triste, enojado, se ha confundido. Muchas veces nos ocurre que estamos enojados y nos acostamos. Y no solamente en el pecado de Acab, que él quería una heredad, sino que queremos que se cumplan nuestros antojos, nuestros deseos. Mas el Señor nos llama a la paz, el Señor nos llama a la tranquilidad, y el Señor nos dirá a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y a cada una de ustedes, mis amadas hermanas, véanme a mí, vean al Señor, vean al Cristo. No nos deje, el Señor Jesucristo nos enseña en su oración, no nos deje caer en la tentación. Estamos sujetos a la tentación, claro, en todo momento. Estamos sujetos a la tentación en cada momento, en cada circunstancia. Y no porque lo andemos buscando, sino que ahí está. Pero pidamos al Señor que nos aleje, que nos proteja de ella. Que nos permita el Señor poder enfrentar los momentos difíciles de nuestra vida. Acab y Jezabel estaban en su palacio, estaban quizás en su alcoba, está claro que estaban en su pieza privada. Y es ahí donde ella tentó a Acab, es ahí donde Acab
se dejó llevar por su mujer. Hermanos amados, y mis hermanas amadas, miremos a Cristo, pidamos al Señor fortaleza y veamos el ejemplo de que Dios nos coloca en esta tarde, de cómo el Señor cuida a sus hijos, y cómo el Señor nos protege. Huyamos de la idolatría, hermanos. La idolatría confunde nuestros corazones. La idolatría, los ídolos que vamos levantando, los ídolos que existen al lado nuestro nos confunden, nos perturban nuestro pensamiento. Cuando nosotros pensamos y decimos, no, a mí no me va a pasar esto, yo sigo adelante. No, si a mí no me va a ocurrir las cosas malas. Yo soy cristiano y yo tengo harta fuerza. Hermanos amados, tengamos cuidado con caer en la tentación. Estoy pensando en lo que nos dice Santiago, el capítulo 1, versículos 12 y 14, y con esto termino. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, de su propio ser, su propio interior, ¿no es cierto?, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que después que se vuelve intensa, ¿no es cierto?, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos, no erréis. En otras palabras, amados hermanos, no pequéis. ¿Todos somos tentados? Sí. ¿Todos vivimos el proceso de la prueba? Sí. Pero no digamos que la tentación viene de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por sus propios placeres. Ahí vienen sus propios placeres. El placer de Acab era el deseo y la codicia de tener una viña que estaba al lado de su reino, de su palacio. Y él tenía otras riquezas, era un hombre rico, pero quería esa. Es atraído y seducido, es atraído como las polillas. Me gusta el ejemplo de las polillas cuando se acercan a la luz y se queman. Les pasa cuando se acercan a la luz y la luz las quema y mueren. Eso nos pasa cuando nosotros somos tentados y nos dejamos llevar seducidos por nuestra propia concupiscencia, seducidos y atraídos. La concupiscencia da luz al pecado. Después que ha concebido, después que ha quedado embarazada, podríamos decir en otras palabras, nace el pecado. Y el pecado, al consumarse, da luz la muerte. Hermanos, amados hermanos míos, dice Santiago, no erréis. Amados hermanos míos, no pequéis, significa. Hoy esta tarde hemos visto la codicia, hemos visto la de acá, hemos visto el deseo de tener, hemos escuchado recordado la historia de David, que poseyó a una mujer de Urías, a una mujer ajena. ¿Cuántos pecados no nos seducen? Perdón, ¿cuántas concupiscencias no nos seducen? Confiésale al Señor. Señor, tú me conoces. Perdóname. Señor, quita la tentación, la envidia, las borracheras, los deseos carnales. Tantas cosas que van fluyendo en nuestro interior y que usted y yo las conocemos en nuestro interior, pero no las mostramos porque nos dan vergüenza.
pero poco a poco empiezan a crecer. Y cuando encuentran la oportunidad, se levantan. Hermanos, amados hermanos míos, no pequéis. Amados hermanas mías, no pequéis. Que se nos bendiga, amados hermanos. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos leer su palabra, Señor, y a través de ella, Señor, podemos conocer, Señor, su voluntad. Le pedimos, Padre bueno, que nos aleje, Señor, de la tentación, tal como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la oración. Aléjanos de la tentación. Señor bueno, tú que conoces mi corazón, tú conoces mi vida, conoces mis pensamientos, conoces lo más profundo de mi ser, Señor. Te pido, Señor, que limpies mi alma. Te pido, Señor amado, que nos limpies, Señor. Como cristianos, como hijos tuyos, Señor, tenemos a Jesucristo, el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones y transforma nuestros corazones y transforma nuestras vidas, Señor, para honrarte y darte gloria. Señor bueno, Señor amado, te pido, Señor, perdón por cada palabra, por cada mal pensamiento, por mis concupiscencias, Señor, por mis placeres, Señor, que necesito satisfacer, Señor. Aléjame, Señor, del pecado, Señor. Aléjanos, Señor, del pecado. Y si esta tarde hay alguien que aún no conocido, que no, aún no conoce al Señor, que aún no entiende la diferencia entre estar arrepentido, Señor, y humillado, Señor, esta tarde, Señor, declaramos que nos arrepentimos, Señor, porque el Espíritu Santo, Señor, está obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ore al Señor, hermano amado. Ore al Señor, hermana amada. Pida perdón al Señor. Señor, sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Señor, entra en mi corazón y en mi vida. Señor, transforma, Señor, mi corazón día a día, Señor, porque quieres servirte, Señor. No ser ese miserable que Pablo relata, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de mi pecado? No son mis fuerzas, Señor amado, sino que es la sangre preciosa de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque su palabra es una palabra hermosa, es una palabra verdadera, es una palabra que abra nuestros corazones y nuestra alma. Señor amado, confío en ti, Señor. Confío en Cristo como mi Salvador. Y prometo, Señor, seguirte como mi Señor. Gracias, Señor amado, por darme salvación. Gracias, Señor amado, por dar salvación a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor amado, porque sabemos que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bueno, el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.